Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien. Estamos en este día martes, ya 5 de noviembre del año 2024, un año clave para la República Oriental del Uruguay, dado que estamos en año electoral y ya rumbo a la segunda vuelta, a ese balotaje, bueno, que depara, digamos que cierto horizonte de incertidumbre por un lado, y por otro lado, de acuerdo a proyecciones de fidelización de votos, y según los resultados de la primera vuelta, todo indicaría que puede prevalecer la coalición de gobierno, reeditando un próximo gobierno para la República Oriental del Uruguay y evitar de esa manera que el Frente Amplio retome el poder ejecutivo del Uruguay. Sería realmente catastrófico que el Frente Amplio retomara el poder ejecutivo de la República Oriental del Uruguay. Te voy a explicar por qué. Antes de esto te digo que estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, ahora mismo saliendo al aire, en donde estamos. Esto me indica, por supuesto, el amigo Ramón Villa, quien está con nosotros en controles. Gracias, Ramón. Ramón Villa en controles me dice, bueno, recordá que estamos en vivo por Facebook, en donde estamos. Ese es el nombre de nuestro dominio en X, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, que es Mirá en donde estamos. Ingresá a ese canal. Ingresá, revisá lo que hay ahí. 5 años de tarea periodística desde Libertas, Uruguay, Fundación Liberal de la República Oriental del Uruguay, en defensa precisamente de la democracia representativa, de la república conjugada con la democracia, que es república democrática, representativa, y todo eso sustentado por una ingeniería, por un concepto y en definitiva por una ciencia, el Estado de Derecho. El derecho como ciencia sostiene desde hace ya muchísimo tiempo que es el Estado de Derecho el sustentador de una sociedad abierta, libre y con garantías para todos nosotros en calidad de individuos, en calidad de personas, dado que el epicentro, si vos querés, el epicentro imputacional de derechos y obligaciones, el centro del desarrollo del derecho, somos las personas. Somos ese centro de imputación de derechos y de obligaciones. El único centro de imputación de derechos y obligaciones es el individuo. No existen los derechos sociales, no existen los derechos sindicales, existen los derechos de las personas, sean estas físicas o jurídicas. Y existe el derecho sindical de las personas, existe el derecho laboral de las personas, existe el derecho económico de las personas, existe el derecho marital de las personas, existe el derecho del niño en calidad de personas, existen los derechos procesales de las personas, sean físicas o jurídicas, centro de imputación de derechos y obligaciones. Y respecto a las obligaciones, exactamente lo mismo. Existen obligaciones de las personas. Y nuestra Constitución, como Constitución democrática, republicana, de democracia representativa, como Constitución de libertades, como Constitución liberal, plantea que tenemos derechos subjetivos, universales, inviolables e indivisibles, por eso son universales. El derecho a ser protegidos a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Están los derechos del niño, también consagrados por la Constitución y leyes especiales como el Código que tenemos del niño. Acá, por ejemplo,
tengo distintos códigos, el Código Civil, el Código Penal, Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código General del Proceso. Todo obedece desde la Constitución de la República a la condición de personas. Digo esto porque formulo desde acá el mundo libre, el mundo que ha desarrollado la economía de mercado, la economía de competencias, modelos abiertos de economía de competencias, oferta y demanda, el sistema económico que está sustentado en el derecho universal de propiedad privada. Desde el derecho o desde el régimen jurídico de la propiedad privada como un régimen universal, indivisible y base fundamental de la construcción del Estado, existen los modelos económicos del llamado capitalismo o la economía de mercado. La economía de mercado que obedece a la propiedad privada, a los emprendimientos privados y así al desarrollo de la innovación, es decir, el desarrollo de descubrimientos, de inventos, de creatividades que pueden ser patentados como propiedad de ese individuo o de ese grupo de individuos que lograron crear algo nuevo. Eso es la innovación. La creación hacia el mundo de algo nuevo que va a beneficiar la condición humana, que va a mejorar la calidad de vida. Ya el mundo no es el mismo desde que se innovó con el lavarropas, con el lavavajillas, con una licuadora, con una batidora, con las heladeras, hoy heladeras con freezers, el freezer, la calefacción a través del aire acondicionado, del converter, la computadora, el diseño de las personal computer, del PC, celulares, el diseño de la tecnología LED, el automóvil, etcétera. La vida humana ha cambiado sustantivamente a posteriori de cada una de esas tecnologías, de esas innovaciones que han costado muchísimo trabajo, que se han desarrollado muchas de ellas sobre el campo del ensayo y error, del riesgo de capital, de personas que lo arriesgaron todo en pos de ese sueño de innovar precisamente en ese aspecto para mejorar, digamos, ese contexto de la condición humana. Imagínense un mundo antes del lavarropas, antes del lavarropas centrifugador, de los secadores de ropa. Imagínate un mundo antes de la cocina combinada, eléctrica y a gas, por ejemplo. Imagínate un mundo antes de la televisión. Imagínate el mundo antes de la computadora, sobre todo para aquellos que son jóvenes, muy jóvenes, que ya nacieron con las computadoras y los celulares. Imagínate un mundo antes del automóvil. Todo eso obedece al mundo libre. Es desde la economía del capitalismo que se ha desarrollado, porque el ser humano, precisamente cobijado por el régimen de la propiedad privada, como un régimen jurídico incuestionable, universal, se lanzó a la creación personal, se lanzó a un proyecto, a un sueño personal de ser un creador, un emprendedor en determinados aspectos. Y así han nacido los empresarios. De ahí la palabra empresario, emprender, desarrollar un proyecto, sustentarlo, hacerlo sustentable, sostenerlo en el tiempo en cuanto a la calidad de productividad, en cuanto al margen de las ganancias, convirtiéndose en una fuente indispensable de trabajo, fuentes de trabajo. Todo eso hoy organizado desde enormes corrientes económicas que van desarrollando cadenas de producción, cadenas económicas de valor, desde el ámbito productivo
industrial, tecnológico y también cadenas de consumo, que es el resultado final de una sociedad robustecida económicamente desde el crecimiento del Producto Bruto Interno de cada país, desde el crecimiento de la productividad, sea desde la industrialización, la producción de materia prima, la producción de commodities, esos commodities también muchas veces convertidos en valor agregado, el valor agregado de la industrialización o manufactura de esa materia prima, la explotación de recursos naturales. Todo eso hace al mundo desarrollado, los países abiertos sobre el régimen de la propiedad privada. Te digo esto porque lo que acabo de formular es lo que pretendió y pretende aún derribar, violar el Frente Amplio. El Frente Amplio junto al PIT-CNT están embarcados en una revolución llamada socialismo del siglo XXI. Te voy a dar un informe de lo que significa eso, porque esas premisas del socialismo del siglo XXI precisamente atacan todo lo que acabo de decir. El fundamento de esa revolución, la razón de ser, el leitmotiv de esa revolución hacia democracias populares, participativas, de liberación de los pueblos, como se dice en esa doctrina del socialismo del siglo XXI, creada por Heinrich Dietrich Stephan, un doctor en filosofía de origen alemán, integrante de la Escuela de Frankfurt, quien formó doctrinariamente a Hugo Chávez Frías, también a Fidel Castro, ya en su segunda etapa, y al propio Nicolás Maduro, ha formulado un proyecto nefasto para toda América Latina y el Caribe, que es el proyecto del socialismo del siglo XXI, que va a sentar sus bases programáticas, su doctrina socialista marxista-leninista, su doctrina de socialismo comunista, en ese documento del año 2005, ya a posteriori del desarrollo del proceso revolucionario bolivariano en Venezuela a partir del año 1998, con una nueva constitución, también socialista revolucionaria, inspirada en el pensamiento doctrinario de Heinz Dietrich Stephan, quien a su vez había sido inspirado, por supuesto que por Carlos Marx, por Engels y por otros doctrinos rusos que inspiraron a Salvador Allende antes para desarrollar su revolución comunista en Chile, bajo aquel gobierno que fue desastroso, nefasto, sumamente empobrecedor, pretendiendo clonar el sistema cubano. El Frente Amplio, junto al PCNT, plantean exactamente hacer lo mismo que Salvador Allende, que Hugo Chávez Frías, que lo que está sucediendo ahora en Venezuela y lo que formuló ese documento del año 2005 del socialismo del siglo XXI, porque es el documento oficial que sienta las bases o es el asentamiento doctrinario de una internacional que había que crear según Heinz Dietrich. Había que crear un organismo regional, contextual, ya continental, y se creó el Foro de San Pablo. Eso se hizo antes de ese documento, pero que ya venía perfilando bases programáticas desde aquella revolución bolivariana venezolana, que va a consagrar la primera etapa de ese Foro de San Pablo que se creó en el año 1990 a instancias de Fidel Castro con Ignacio Lula da Silva, inspirados por el pensamiento revolucionario que propugnaba reeditar con algunos cambios, con revisiones críticas, como dicen ellos, con apuntes críticos, con ciertas flexibilizaciones, con un manejo del lenguaje un tanto diferente, pretendían reeditar el modelo soviético, el modelo del socialismo estatizador, básicamente, de los medios de producción, limitando hasta ir al extremo de eliminar prácticamente el régimen de la propiedad privada y a su vez eliminar
la estructura democrática y republicana de la separación de poderes, la autonomía de los mismos y a su vez el control de los poderes uno para con el otro, para que no exista desborde ni concentración de poder. Todo eso buscaron reeditar con la caída de la Unión Soviética, cuando ya colapsaba, desde el año 86 al colapso final en el 89, y en el año 1992 se define ya Rusia como un país único, cayendo definitivamente todo el proyecto de la Unión Soviética y reapareciendo aquellos países que estaban sometidos bajo la colonización imperial de la Rusia soviética creada en el año 1922. Todo esto, toda esta monstruosidad, todo este régimen del terror, de la limitación de los derechos individuales, de la prohibición de los derechos individuales, de las libertades individuales, de la libertad de innovar, de crear, porque cuando en el mundo libre vos creás sobre la base de la propiedad privada, vos registrás, tenés una patente de invención que te otorga propiedad, derecho de propiedad, cuando sos el inventor, digámoslo en criollo, el innovador. En el mundo libre, sobre la base de la economía capitalista, el innovador, el inventor, el creador, hace un registro de su patente de invención. Y eso te va a dar muchísimas regalías, derechos, ¿m? Derechos de patente de invención, registro de la marca, si querés, le das una marca, le das un nombre, registrás el diseño tecnológico y todo ese diseño tecnológico, es decir, toda la estructura técnica de una invención, un automóvil, una nueva tecnología para celulares, lo que fuere, hasta la invención de un nuevo sistema de marketing, eso más el nombre, más la logografía, la tipografía, el registro de marca, la patente de invención, los planos técnicos o tecnológicos, todo eso es un know-how. Todo eso es propiedad, propiedad privada, prácticamente un intangible, aparentemente es intangible, pero ese intangible tiene nombres famosísimos a nivel mundial que son un registro de marca y son una propiedad. Las grandes firmas mundiales que todos conocemos tienen todo este proceso de registros de marca, de invención, tecnología, la tecnología en la elaboración de un alimento, de un medicamento determinado, de una tecnología automovilística o de electrodomésticos, lo que fuere. Lo mismo para la industria pesada, para la industria de insumos, que son maquinaria y tecnología hacia la industria. El socialismo del siglo XXI es enemigo de todo esto, combate todo esto y su leitmotiv, su vocación es combatir el régimen de la propiedad privada. Y eso es lo que está haciendo el Frente Amplio con el PICNT. De eso se trató el plebiscito del PICNT, que afortunadamente fue rechazado por una abrumadora mayoría del 62, prácticamente 6%. El 62% de los uruguayos con sabiduría, con sentido común, con capacidad de discernimiento aún, le dijeron que no a ese modelo socialista que combate la propiedad privada, que combate el derecho a la propiedad privada, que combate el concepto del derecho universal, indivisible y único de propiedad privada, como lo establece la Constitución de la República. Porque los uruguayos en ese 62,6% entienden que si perdemos el derecho de propiedad privada, si perdemos el derecho fundamental y universal de propiedad privada, si perdemos la seguridad jurídica del derecho de propiedad privada,
perdemos todas las posibilidades de ser un país viable, sustentable, porque perdemos nuestras libertades. Si perdemos el derecho de propiedad privada, perdemos todas las libertades y perdemos la honorabilidad de nuestra vida, el derecho a ser libres, perdemos el derecho al trabajo, porque todo quedaría en manos de un gendarme superpoderoso, concentrador del poder político, del poder económico, es decir, de la toma de decisiones, de la planificación de la economía, como lo es el Estado. El Estado pasaría a ser nuestro empleador, nuestro patrón, nuestro monopólico patrón. El Estado obtendría el monopolio de los bienes de producción. ¿Qué es lo que buscan los socialistas? El socialismo comunista pretende que la propiedad privada de producción de bienes, la propiedad privada de producción de insumos, que la innovación y creatividad dejen de existir en lo privado para que se concentre en lo estatal. Eso plantea el socialismo del siglo XXI. Te voy a mostrar algunos aspectos porque son ampliamente coincidentes con las bases programáticas que el Frente Amplio está planteando, y por eso el que no sabe hablar se contradice porque no saben cómo ocultar este proyecto revolucionario en el que está embarcado el Frente Amplio con el PCNT, dado que ya cumplieron 15 años de gobierno y ahora vienen por todo, dado que también comprobaron que históricamente pueden perder el poder, ellos pensaban que no, perdieron el poder, vino esta coalición de gobierno como una disrupción, desarrolló un montón de actividades, desarrolló contextos de país que estaban destrozados. Este gobierno desarrolló emprendimientos, desarrolló infraestructura, desarrolló un modelo financiero equilibrado, desarrolló un modelo financiero de regla fiscal que nos permitió que bajáramos el proceso inflacionario a la mitad, que no incrementáramos déficit fiscal, que subiera la tasa de empleo, que estemos arriba de los 80, 90 mil puestos de trabajo, que todos los fondos de inversión se hayan desarrollado aún mucho más y plantea una reforma de la seguridad social que ahora permita que todos los uruguayos sean inversores, si así lo quieren, bajo la libre disposición de su voluntad, porque es optativo al inicio, una vez que optás ya es obligatorio, que todos los uruguayos que comienzan a trabajar puedan optar por el sistema de capitalización y ahorros hasta la mitad de los aportes obligatorios para el régimen de la seguridad social. Por un lado, régimen jubilatorio y por otro lado, el régimen de retiro de la capitalización de los ahorros, generando eso una masa enorme de inversores que capitalizan, que integran propiedad privada desde este sistema de los ahorros capitalizables, es decir, que obtienen rentabilidad, que se reproducen, generando una enorme masa de inversores que fortalece al capital inicial, a la formación de un capital para invertirlo en esos fondos de inversión que son actividades económicas, actividades industriales, actividades fabriles, empresariales, actividades comerciales, actividades también financieras, que en el 85% deben desarrollarse en suelo uruguayo, en el Uruguay. Ha traído inversores, ha incrementado el Producto Bruto Interno, ha creado infraestructura, y evidentemente los uruguayos en la primera vuelta en un 48% le dijeron que sí a este gobierno. Y hay más, porque esas miniaturas políticas que no lograron banca y a través de un sistema tramposo que tiene el sistema electoral uruguayo, no sumaron a la coalición de gobierno cuando sabemos que perfectamente tres de esas fuerzas chicas políticas que entre todas llegan a más del 1,8%, también sumarían a las filas de la coalición de gobierno. Estamos hablando prácticamente de un 50%, 49, casi 50% de uruguayos que le dicen que sí
a la coalición de gobierno y le dicen que no al Frente Amplio. Así como un 62% y más, un 62,6% prácticamente, le dijo que no al plebiscito comunista del PCNT que pretendía, por vía constitucional, eliminar el derecho de propiedad, eliminar la propiedad financiera, eliminar la propiedad también industrial, edilicia, tecnológica de las empresas instaladas sobre la base de esos fondos de inversión y el sistema de capitalización de ahorros. ¿Por qué? Porque tirando abajo ese sistema de capitalización y ahorros, prácticamente le dan un golpe de gracia al sistema financiero y eso provocaría el efecto inevitable de una fuga de capitales financieros, se irían los bancos, las empresas financieras, y caería entonces el régimen económico, el modelo económico de la propiedad privada. Y eso habilitaría a que el Estado uruguayo se haga cargo de todas esas actividades, monopolizando la actividad financiera y a su vez también la actividad productiva respecto a los recursos naturales. ¿Qué podrían hacer las grandes empresas que acá se dedican a la producción y a su vez a la exportación de la soja, del trigo, del maíz, del sorgo, la producción cárnica, la producción láctea, la producción maderera? ¿Qué harían esas empresas privadas si cae el sistema financiero? Eso es lo que buscó hacer el PCNT con este proyecto comunista, inclusive pretendiendo que la Constitución dispusiera en el artículo 67 la eliminación del sistema de la capitalización de los ahorros y a su vez la eliminación con efecto retroactivo de todos los derechos de propiedad ya generados bajo el régimen de tres leyes de la seguridad social, violando groseramente la inviolabilidad del derecho de propiedad como un derecho universal y fundamento de nuestra patria, según el artículo 7 y los artículos 32 y 36, así como la ley de interés nacional, que es la ley de protección a las inversiones, a través de la cual Uruguay está muy comprometido, que es la ley 16.774. Al hacer caer eso, caería todo el sistema de inversiones, caería el sistema privado, el sistema de propiedad privada para las grandes producciones, porque lo que procuran los regímenes comunistas es obtener los medios de producción, concentrar los medios de producción en el Poder Ejecutivo, estatizando los medios de producción, estatizando los grandes medios de producción que son hoy propiedad privada. Por lo tanto, el Estado se haría cargo, como pasó en Venezuela, de la producción de los recursos naturales. Por ejemplo, de todo lo que nombré, de los granos, de las carnes, de la producción láctea, de la producción hídrica, de todo lo que hace la producción de energía. Eso es lo que hacen siempre los gobiernos comunistas. Concentran todo lo que obedece a la producción de energía, recursos naturales y también al sistema financiero, que lo estatizan, con el famoso el predicamento de la nacionalización de la banca. Ahora en el programa del Frente Amplio, en las bases programáticas, hablan de la nacionalización del sistema de recursos financieros, darle más dotación al Estado. Hablan de darle más dotación de recursos económicos al Poder Ejecutivo. Hablan de un Poder Ejecutivo más fortalecido en recursos económicos por la vía impositiva y por la vía de la confiscación, que no lograron, afortunadamente. Así que muchísimo cuidado el 24 de noviembre, porque ese es el proyecto del Frente Amplio, el socialismo del siglo XXI, que es un concepto originalmente formulado en 1996 por el sociólogo alemán Heinz Dietrich Stephan, que surgió como producto de la reflexión sobre el socialismo soviético oriental del siglo XX, precisamente. El término adquirió difusión mundial desde que fue mencionado en un discurso por el entonces presidente de Venezuela,
Hugo Chávez Frías el 30 de enero del 2005 desde el Quinto Foro Social Mundial. Según la concepción original de Heinz Dietrich Stephan, el socialismo del siglo XXI sería la cuarta fase del desarrollo del movimiento socialista en la cual se superan los proyectos fallidos de estatización del siglo XX. ¿Se dan cuenta? En este proceso está envuelto el Frente Amplio del PCNT, porque integra precisamente el Foro de San Pablo como una fuerza muy activa, generadora de doctrina también, a través de teóricos uruguayos, a través de José Mujica, a través de Sirio López Velasco, a través de Caetano, a través de muchísimos teóricos que integran el Frente Amplio y el Frente Amplio junto al PCNT como fuerzas políticas socialistas integradas al Foro de San Pablo, inclusive figuras que particularmente se integran como miembros activos, caso Fernando Pereira, Marcelo Abdala, Castillo, bueno, ni que hablar José Mujica y tantos, Carolina Cose, que fue incluso presidente de la Comisión Latinoamericana y del Caribe contra la Violencia, la Discriminación y la Xenofobia, que es la creación de una institución también continental generada desde la CELAC, porque a su vez la CELAC ha sido creada por el Foro de San Pablo. ¿Qué plantea Heinz Dietrich? Plantea en su doctrina la creación, la necesidad de crear organismos continentales que internacionalicen esta fase del movimiento socialista a nivel internacional. De igual manera, él estableció que el socialismo del siglo XXI no depende en sí del tipo de propiedad que se establece, por lo que se sostiene bajo una economía mixta, pero relativiza muchísimo a la propiedad privada y la propiedad privada no la podés relativizar. El derecho de propiedad privada no puede ser limitado, relativizado, llevado a una expresión prácticamente mínima, porque deja de existir. El derecho de propiedad existe o no existe. Es como la libertad. No te pueden decir, hasta acá tenés libertad, acá ya no. Hay libertad para esto y para esto, en esto no. Eso es la relativización de los derechos que en la concepción liberal, en la concepción occidental de una sociedad abierta, democrática y republicana, desde un Estado de Derecho, son derechos universales, son derechos generales, universales, sin limitación alguna, como derecho, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos. Artículo 7, derecho de propiedad. Nadie puede ser privado de este derecho. Nadie, bajo ningún concepto, no puede ser limitado el derecho de propiedad. Nadie, ni el derecho de propiedad puede ser limitado en nada, porque es un derecho universal. Esto plantean los socialistas del siglo XXI, van desarrollando ciertos matices, discrepancias internas. Se establece en este documento que el propio Dietrich afirma que el socialismo del siglo XXI tiene 200 años de evolución, dice este anormal, de evolución, como si hubiera ocurrido algún proceso realmente de desarrollo, de evolución en las sociedades comunistas, cuando ha sido todo un desastre. Son poblaciones sometidas a la miseria, a la falta de libertad, al ultraje, a la prepotencia del Estado y al fracaso, el fracaso rotundo, empíricamente comprobado, el fracaso que significa modelizar la economía desde el Estado propietario, el Estado patrón, el Estado empresario. El Estado no es innovador. El Estado no tiene, digamos, pretensiones de crecimientos personales. El Estado no tiene la voluntad de desarrollarse como una persona. El Estado no es nada, es una entelequia, una abstracción. ¿Qué es el Estado? Somos todos nosotros. No es una persona. No tiene voluntad propia. Es una maquinaria, una tecnología que estos enfermos comunistas siguen pensando que esa maquinaria, esa tecnología que está concebida para organizarnos socialmente, puede ser empresario, puede ser innovador, puede ser productor, empleador, puede ser todo, puede ser el patrón.
y así se arma el desastre, como pasa en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Corea del Norte, como sucedió en la Unión Soviética. Bueno, habla de la fase fundacional del socialismo utópico, después de la madurez del socialismo científico de Marx y de Federico Engels, de la fase práctica del socialismo del siglo XX, que fue lo que aplicó la Unión Soviética, el desastre total, con 120 millones de muertos programados desde el plan de los gulags de Stalin, el socialismo del siglo XXI en sí, superando los fracasos de la estatización, y se sigue hablando de la estatización y concentración de medios como ha sucedido en Venezuela. Todo esto trae bajo la manga, bajo el brazo, y está en las bases programáticas del Frente Amplio. Lean las bases programáticas del Frente Amplio, es este escandaloso y lamentable proyecto, este proyecto Halloween, este proyecto monstruoso del socialismo del siglo XXI, es lo que pretende desarrollar el Frente Amplio en el gobierno. Por eso, una vez fracasado el plebiscito comunista del PCNT, a los pocos días ya comenzaron a hablar de que si son gobierno van a reinstalar el tema y a legislarlo, a legislar precisamente la violación de la seguridad jurídica del régimen universal de la propiedad privada. El que no sabe hablar, por ejemplo, llega a manifestar eso, Gabriel Odone, montón de referentes del Frente Amplio, más Marcelo Abdala y sobre todo Alejandro Sánchez, el Pacha Sánchez, representando a la 609, la lista oficial del MLN. Todo el Frente Amplio en su conjunto está planteando que si es gobierno, va a comenzar por ese lado, porque tienen que tirar abajo el sistema financiero y fracturar gravemente el régimen jurídico universal de propiedad privada que formula nuestra Constitución. Vamos a una pausa, vamos a recibir al doctor Raúl Menéndez para hablar de él, de otro desastre, un fracaso institucional del Uruguay de estos últimos años, también a propuesta del Frente Amplio cuando fue gobierno, desarrollándose esta ideología de género que asume, absorbe para sí también el Foro de San Pablo, que asume para sí desde su modelo revolucionario, digo asume para sí porque es un modelo globalizado desde la Agenda 2030, pero vamos a ver cómo pervierte al debido proceso y especialmente al principio de igualdad ante la ley y las garantías que nos da el principio de igualdad ante la ley, inclusive en materia procesal.